mañana a todos los que nos ven por Facebook Live. Y quiero decirles, mi nombre es el pastor Rubén Moreno Franco. Estamos localizados en el sur de la Ciudad de México. Somos la Iglesia Bautista Misionera del Sur. Si alguien tiene interés, aquí aparece la dirección, ¿verdad? El número de WhatsApp. Vivimos tiempos difíciles y la gente está buscando. La respuesta es Cristo y quisiéramos guiarte a Jesucristo, ¿verdad? Si tú nos das oportunidad. Sé que ahorita no nos podemos reunir, pero si tienes preguntas, mándanos mensaje, ¿verdad? Y con gusto te vamos a contestar, ¿sí? Vamos a alabar a nuestro Dios con los cantos. Con gozo nos volvemos a ver en esta mañana, a distancia, pero nos volvemos a ver y es un gozo poder ver a algunos de ustedes y poder saludar a ustedes allá en Facebook, ¿verdad?
Dice este canto: en la eterna reunión donde no habrá separación. Ahorita hay separación física, pero cuando estemos con nuestro Señor ya no habrá jamás, ¿verdad?, esa separación. Vamos a entonar una alabanza más a nuestro Dios. Vamos a estudiar la palabra de Dios, y no sin antes recordar en esta mañana que seguimos teniendo clases de niños a distancia, y si alguien tiene interés en estas clases podemos mandar la clave para que se conecten. Seguimos teniendo clases de jóvenes también. Las hermanas han tenido también estudio de la Biblia a distancia, y estamos teniendo también reuniones por la noche. El día de hoy a las 8 de la noche vamos a tener una reunión de testimonios, versículos y cantos, lo que quieran compartir, hermanos. Y el día de mañana tenemos devocional a las 8, el miércoles a las 8, el jueves a las 8, el viernes a las 8 de la noche. Devocionales de la palabra de Dios, y son todos los que nos ven invitados a poder, están invitados a poder vernos en estos tiempos que tenemos. Vamos a estudiar la palabra de Dios, y estábamos estudiando hace 8 días, y se va a pedir que abran sus Biblias en Isaías capítulo 40, en el que veíamos este tema: cansancio colectivo. Un pueblo que estaba ya cansado y que había ido con Dios, ¿verdad? O en realidad varias veces habían fallado a Dios, pero en esta ocasión estaban firmes delante de Dios y con ganas de servirle. Pero los problemas empezaron a venir, los problemas llegaron, los problemas afectaron al pueblo de Dios, y los problemas llegaron tanto que ellos en su corazón tenían preguntas y decían en su corazón y en su mente: Dios nos ha abandonado,
Dios nos ha dejado, pero no lo decían abiertamente. Y es ahí cuando Dios se acerca y les pregunta en el versículo 27, ¿por qué dice, pueblo mío, verdad, Jacob? ¿Por qué hablas, Israel, ahí en tu corazón? Y crees que yo me he escondido de ustedes y crees que yo los he abandonado. ¿Por qué crees que he sido injusto con ustedes? Y entonces empieza a dar palabras de aliento. Y dentro de las palabras de aliento que Dios da a su pueblo, en esos pasajes veíamos algunas ideas. Veíamos que el pueblo, por medio de Isaías, tenía que acordarse de esto y apoyarse en la verdad que ya sabían acerca de Dios. Había cosas que ellos sabían de Dios. Ellos sabían muy bien de Dios, que Él era el creador. Ellos sabían muy bien de parte de Dios que Dios trabaja en lo eterno. Ellos sabían muy bien de parte de Dios y de Dios conocían que no hay quien entienda, ¿verdad?, la mente de Dios. Pero también le dice al pueblo, a manera de apoyo para ellos, les dice: apóyense en la verdad que ya saben acerca de ustedes. Y lo que ellos sabían de sí mismos y lo que usted y yo sabemos de nosotros mismos es que somos frágiles. ¿Se acuerda? Este cuerpo es como una tienda de campaña. Este cuerpo es como una lona, ¿verdad?, levantada, como si fuera algo que fácilmente puede ser derribado. Pablo utiliza la palabra tabernáculo. Hoy quiero compartir una última idea, hermanos, que vemos aquí, y es la siguiente. Agárrate de la esperanza que tienes. Agárrate de la esperanza que tienes. Y voy a comenzar, hermanos, en el versículo 29. Agárrate de la esperanza que tienes. En el versículo número 29 voy a comenzar. Y dice así el versículo: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Si usted lee este pasaje, se dará cuenta que hay una esperanza para ti y para mí. Y la esperanza es lo que dice este versículo 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y este es el tiempo de agarrarnos de esa esperanza que tú y yo tenemos. Pero quiero llamar su atención a la palabra clave. Desde mi punto de vista, la palabra clave del versículo 29 es una palabra muy chiquita, de dos letritas, que dice: Él, ¿cómo dice? Da. ¿El qué? Él da. Y creo yo que la palabra clave es da. Dios da. Nuestro Dios da. Esta es la respuesta de Dios. Él da. Esta es la acción que Dios toma. Él da. Al que se siente cargado, al que se siente triste, al que se siente frustrado, al que se siente lleno de problemas, al que se siente agobiado, Dios actúa y Él da. Quiero que veas que Él toma la iniciativa. Así que tú te preguntas, bueno, ¿y cómo le vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ante la crisis, ante los problemas? La respuesta ya la dio Dios. Él da. Dios da. Dios da fuerza, Dios da poder, Dios da fortaleza. Pero yo me pregunto, ¿cómo es que Dios da? ¿A qué se refiere de que da fuerza? Porque hay momentos en el que tú dices: yo ya no puedo seguir. Yo ya no puedo con este problema. Yo ya no puedo con esta carga. Me está afectando demasiado este problema y a veces siento que ya no puedo continuar. Y piensas que ya no puedes salir de la cama en esa mañana, ¿verdad? Y hacer tus cosas. Porque piensas que ya no tienes fuerza. Quiero que entendamos, hermanos, que no estamos hablando de un superpoder o de superpoderes. Y que no estamos hablando de que Dios va a cambiar tus piernas y te va a poner piernas biónicas. Así decíamos en mis tiempos, ¿verdad? Por el hombre
el hombre biónico, ¿se acuerdan? Y que Dios te va a dar brazos biónicos, ¿verdad? No estamos hablando de poderes sobrenaturales, que a veces la gente, inclusive en iglesias, habla de esto, ¿verdad? Cuando dicen que hablan en lenguas y que gritan mucho, ¿verdad? Y se mueven y sienten que Dios les está dando ese poder. No estamos hablando de eso. Estamos hablando del poder y la fuerza que Dios te da a ti y a mí para seguir adelante. La fuerza y el poder que Dios te da a ti y a mí para no colapsar. Los problemas económicos son grandes, ¿verdad? Los problemas de trabajo o falta de trabajo son grandes. Las noticias que escuchamos son grandes. El que tal vez tengas una responsabilidad como papá, ¿verdad? Soltero, mamá soltera o mamá única, papá único, ¿verdad? Es algo grande, es una gran responsabilidad. Sin embargo, Dios te da fuerza para seguir adelante, aun cuando tú piensas que ya no lo tienes. Cuando crees que ya no puedes, Dios te da esa esperanza de decir, yo te voy a dar esa fuerza. Yo te voy a dar ese extra que tú necesitas. Y Dios renueva tus fuerzas para continuar. En su gran misericordia, Él nos sostiene. Y para poder ver esto de una manera muy ilustrativa, de una manera muy clara, de una manera muy gráfica, quiero que vayan conmigo al segundo libro de Corintios, capítulo 4, la segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, y voy a leer algunos textos de ahí. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios 4, para leer algunos textos de aquí. Fíjese bien. Voy a leer el versículo 1. Segunda de Corintios 4, 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Pablo está diciendo que a pesar de toda la responsabilidad y de todo lo que implicaba lo que él estaba viviendo, dice, no desmayamos. Pero ¿qué crees? Que a veces tú y yo sentimos que ya estamos desmayando. Sentimos que nos vamos a caer. Sentimos que ya no podemos continuar. El pueblo de Israel en los tiempos de Isaías eso pensaba, que ya no podían continuar. Y entonces Pablo dice, no desmayamos. Pero quiero llamar su atención a otros versículos porque él continúa. Fíjese bien, en el versículo 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Quiero llamar su atención a este versículo número 7, en donde dice de una manera muy clara, tenemos este tesoro. Tenemos que hablar de dos cosas. ¿Cuál es ese tesoro que existe en vasos de barro? ¿Y cuáles son esos vasos de barro? Bueno, déjame decirte de una manera práctica y rápida que en el versículo 7 Pablo habla de sí mismo y de cada creyente y de cada persona en particular como vasos de barro. Es decir, tú estás hecho de barro y yo estoy hecho de barro. ¿A qué se refiere con estos vasos de barro? ¿A qué se refiere con que yo soy un vaso hecho de barro? ¿A qué se refiere con que tú eres un vaso hecho de barro? Bueno, el barro habla de fragilidad, una forma de ponernos en nuestro lugar, una lección de humildad. Pues el barro no solamente es frágil, es el más barato y en realidad es lo que la gente menos quiere. Si tú vas, por ejemplo, a comprar alguna artesanía, muchas veces no escogerás la de barro y si escoges la de barro es porque a lo mejor no te alcanza para la otra, que usualmente cuesta. El barro es un material económico. El barro es lo que la gente no quiere. Y el barro se rompe de una manera fácil. Y Pablo dice, así somos nosotros. Nuestro cuerpo, nuestra mente,
nuestro sentir, nuestros sentimientos, nuestras emociones son frágiles, son como el barro que se pueden romper fácilmente. Sin embargo, en esta envoltura de barro, en este cuerpo de Rubén que es de barro, hay un tesoro. Dice el versículo 7, ¿verdad? Tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Y sabe cuál es ese tesoro? El mismo versículo 7 lo dice. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder, ¿sí ve? La excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dios te ha capacitado, Dios ha guardado en ti ese poder para seguir, ese poder para continuar. Y es lo que está hablando Isaías en el capítulo 40. Cuando dice que Él da fuerzas al cansado, ¿verdad? Cuando dice que Él nos da esa fuerza, ¿de dónde saco fuerza cuando ya no tengo fuerza? ¿De dónde saco fuerza cuando ya estoy agotado? Dios da esa fuerza. Y entonces va a comenzar una serie de cosas. Fíjese bien, ponga mucha atención. Versículo número 8. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Quiero que usted vea el contraste. Atribulados en todo, mas no angustiados. Aquí la palabra atribulados es una palabra que significa contraer, oprimir, presionar. La idea es de las personas que trituraban con los pies, haciendo, ¿verdad?, esta acción de triturar con los pies las uvas. Esta palabra nos habla de una situación en la cual usted ha estado y yo he estado. Te sientes presionado. ¿Qué tal cuando se te descompone la lavadora y después sigue el refrigerador y después sigue la estufa? ¿Qué tal cuando no tienes suficiente para comprar el gas o para pagar la luz? ¿Qué tal cuando llega la hora de pagar la colegiatura y no tienes suficiente para pagar la colegiatura? ¿Qué tal cuando las ventas del negocio han bajado o a lo mejor tu propio negocio lo han cerrado, especialmente en la crisis que vivimos? Pero dice ahí, atribulados, mas no estamos angustiados. Y aquí la palabra angustiado es una palabra muy bonita que nos habla de que hay todavía cierto recurso. Y cierto recurso que tal vez o tú lo puedes ver, pero lo ves como que muy poquito y que Dios lo puede hacer en grande. Entonces, atribulados, mas no estamos angustiados. La otra palabra que dice ahí, en apuros, mas no desesperados. Creo que tú y yo hemos estado en apuros, y es una frase que usamos mucho en español, ¿verdad? En griego quise ver cuál era la palabra de en apuros, y es una palabra interesante. Pero la palabra apuros es cuando ya estás al borde de algo, o diríamos aquí en las últimas. Decimos aquí, estás apurado, porque se te está llegando cierto tiempo para hacer algo. Una manera muy fácil de ilustrar es cuando la gente dice, es que ahorita estamos en temporada de vacas flacas. Es decir, no hay suficiente. Pero dice Pablo, en apuros, mas no desesperados. Es decir, hay vacas flacas, pero hay vacas. ¿Sí me explico? Peor sería que no hubiera ni siquiera vacas flacas. Es decir, la idea de este versículo es que estás en apuros, pero no desesperado significa hay una esperanza. Hay todavía una esperanza. Una frase que usa Pablo, una más, es perseguidos. Y habla de todo tipo de persecución.
La persecución que recibes por hablar de la palabra de Dios. En específico, Pablo se refiere a eso porque él era perseguido. Pero la persecución que recibes muchas veces de gente. La persecución bajo la cual tú vives. Sin embargo, dice ahí, no, fíjese bien, perseguidos, pero no desamparados. Y esta palabra desamparados también es interesante, porque nos habla de que no hemos sido olvidados. Dios siempre se acuerda de nosotros. Y una más que quiero que veamos, que está aquí en el texto, y dice también así: derribados, pero no destruidos. Y la palabra derribado se me hace muy interesante y la estaba yo viendo, ¿verdad? Pero la palabra derribado habla de algo que está en el suelo o aún más abajo del suelo. Una persona que está en el suelo o quizá abajo del suelo. Ahora tú puedes decir, ¿cómo puedo yo estar abajo del suelo? Yo creo que no hay forma de estar más abajo del suelo a menos que me muera, ¿verdad? Bueno, déjeme decirle lo interesante de esta palabra derribados. Esta palabra derribados se utiliza en otro texto y se usa como el fundamento que se pone para hacer una construcción. Y el fundamento que se pone usualmente va abajo del suelo. Los fundamentos de una casa van abajo. Y el texto lo que dice es, podemos estar no abajo, pero no destruidos. Esta frase es interesante porque está hablando de lo más bajo de lo bajo. Y a veces tú estás en esa situación. Estás tirado emocionalmente hablando, estás tirado espiritualmente hablando, estás tirado y en el suelo, en la lona, ¿verdad? Económicamente hablando, estás en el suelo anímicamente, pero dice el texto, no destruidos. Si nos damos cuenta, hermanos, si vemos esta lista, todo es una lista de problemas en color rojo, pero todo tiene salida, ¿sí se da cuenta? Esa es la fuerza que Dios ha alcanzado. Es la fuerza que tú puedes tener cuando piensas que ya no puedes ir más allá. Es la fuerza que Dios te da cuando tú te imaginas que ya has llegado al máximo. Dice la Biblia en un texto, ¿verdad? Muy bonito, Colosenses 1:29. Para eso también trabajo luchando según la fuerza de ¿quién? La fuerza de Él, la cual actúa ¿en dónde? Poderosamente en mí. Así que cuando la Biblia dice que Él da fuerza alcanzado, ahí en Isaías 40:29, ¿verdad? Estamos hablando de todo esto. Cuando piensas que ya no vas a salir adelante, cuando piensas que ya estás derribado, cuando piensas que ya no puedes dar un paso más, Dios, este cuerpo que es un vaso de barro, actúa el poder de Dios. Y solamente el poder de Dios. ¿Cómo recibimos esa fuerza y ese poder? ¿Cómo es que Dios nos da esa fuerza? Vamos a regresar a Isaías 40, por favor. Isaías 40 nuevamente, para ver el versículo 31. Dice así, Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cómo recibimos esas fuerzas? Porque el versículo 29 dice que Él da ese esfuerzo alcanzado y que multiplica nuestras fuerzas, y ya hablamos de eso. El versículo 30, ya lo estudiábamos antes, habla de que aún los mismos jóvenes llenos de vigor se cansan, y Dios también los capacita, ¿verdad? Que ya no puedes con esa materia, que ya no puedes con esa situación y presión de tomar decisiones. Dios te da la fuerza, como ya lo dijimos. Pero ¿cómo nos la da? El versículo 31 lo dice de una manera muy clara. Esperando a Jehová. Dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán.
Quiero ahondar un poquitito en la palabra esperar. Dice el texto, los que esperan a Jehová. Esta palabra, esperar, y este texto lo cantamos, lo sabemos, lo decimos, lo podemos recitar, y es una frase, esperar, es esperar con anticipación. Esperar con mucha anticipación. Como algo que estás esperando, ¿verdad? Con mucha ansia. La frase habla de anticipación, de algo especial que va a pasar, de algo que has estado esperando por mucho tiempo. En este sentido, la anticipación de que Dios va a actuar. Y hermano, yo creo que en este tiempo de coronavirus, Dios va a actuar. De hecho, Dios está actuando. Pero esperamos aún ver cosas más grandes de parte de Dios. Este es un sentido de anticipación. Es muy difícil decirlo, hermano, pero aún la muerte es algo que debemos de esperar con anticipación. Porque el resultado final es irnos a la presencia del Señor. Es parte de la esperanza. Y hay cosas que esperamos con mucha anticipación. Cuando mi esposa y yo vamos en un viaje llenos de emoción, llenos de anticipación, imaginando yo en mi mente qué voy a hacer la primera vez que vea a mi hijo Asaf, a mi hijo Jacob, ¿verdad? A mi nieta, ¿qué voy a hacer cuando vea a la familia? ¿Qué voy a hacer? Voy a llegar, ¿verdad? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Ahora, es muy triste las veces que nos hemos quedado en el camino y que cuando nosotros pensábamos llegar a cierta hora, los vuelos o lo que sea sale mal y nos dicen, va a tener que irse hasta mañana. Y entonces la anticipación todavía crece, pero ya es mezclada con enojo, ¿verdad? Porque yo quiero hacer eso, yo quiero verlo. Nunca se me va a olvidar la primera vez que fuimos para conocer a nuestra nieta. Ella nació en octubre y nosotros creo que fuimos, no recuerdo en realidad en qué mes, pero recuerdo que en esa ocasión volamos a una ciudad y de ahí rentamos un auto y teníamos que manejar 6 horas y que no nos permitieron llegar a la hora que esperábamos. Llegamos a las 2 de la mañana. Pero recuerdo que Wesley muy amablemente fue y despertó a nuestra nieta para que la conociéramos a las 2 de la mañana. Ahora usted sabe lo que es despertar a un bebé a las 2 de la mañana, tal vez, ¿verdad? Pero no se me olvida, ¿verdad? Que yo no quería esperar a que amaneciera. Eran las 2 de la mañana y yo dije, yo quiero ver a mi nieta. Esa es la espera. De eso estamos hablando. Dios va a estar ahí y debes de esperar con ansia en Él. Dios está aquí en los momentos difíciles y va a actuar. ¿Estás tú anticipante de esto? Cuando recuerdas lo que ya sabes y que estudiamos la semana pasada, de que quién es Dios, cómo Él es creador y no se cansa de nosotros y actúa en lo eterno y que nadie puede tener un claro entendimiento del entendimiento y la mente de Dios. ¿Estás consciente de lo que tú eres, que eres frágil y tienes limitantes? Dios va a actuar, Dios va a obrar, Dios tiene recursos. El mundo, el ser humano no, pero Dios sí tiene los recursos. Pero quiero que notemos algo más en este versículo 31. Dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Lo que ya hablamos. Pero vean las siguientes frases. Alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando yo leo este versículo, yo lo veo un poquito al revés. Porque en realidad, conforme yo voy teniendo más edad, voy sintiendo lo contrario, ¿verdad? Va uno al bosque de Tlalpan a tratar de correr y ya no corre uno, ¿verdad? Ya más bien como que va caminando y yo digo, pero no solo quiero que vea eso, sino que vea el orden
de este versículo que es muy particular. Es un orden muy especial. Vea, primero estamos volando, luego estamos corriendo y después estamos caminando. ¿Sí lo ve? Vuelvo a leer el texto, dice, levantarán alas como águilas, estamos volando, correrán y no se cansarán, estamos corriendo, caminarán y no se fatigarán, estamos caminando. Y cuando yo leo el texto, yo digo, bueno, ¿no debería ser al revés? ¿No caminamos primero, después corremos y al rato andamos volando? La realidad es que no es al revés. Dios no se equivoca en enseñarnos en su palabra cosas especiales. Nada está de sobra en la palabra de Dios. No sobra una palabra, nada está de más y el orden no es ahí de como vaya, ¿verdad? Déjame sugerir lo siguiente. La fuerza para poder correr y para poder caminar proviene de cuando tú y yo comenzamos volando. ¿A qué me refiero? Cuando tú y yo subimos por fe a la presencia de Dios, cuando tú y yo nos acercamos al trono de la gracia de Dios, cuando tú y yo tenemos una relación con Dios, cuando tú y yo buscamos al Altísimo Señor, y entonces podemos caminar. Hay ocasiones en la vida en las que hay que ir corriendo y hay ocasiones en la vida en las que hay que ir caminando. Pero todo depende de tu relación que tengas con Dios, de tu relación que tengas con nuestro Señor. Esa fuerza viene de y depende de nuestra relación que tengamos con el Padre Celestial. Viene de estar en las alturas con Dios, viene de buscar a Dios. Y amados míos, cuando mantenemos nuestra comunión con Dios, eso nos va a capacitar para seguir adelante y caminar y tener las fuerzas en medio de las pruebas. ¿Qué pruebas tienes? ¿Qué situaciones difíciles estás pasando aparte de lo obvio? Dios te da fuerza para correr, para caminar, pero antes de eso tienes que subir con alas. ¿Te das cuenta? Antes de eso tienes que buscar a Dios, levantar con Dios. Hermanos, si algo va a hacer esta crisis del coronavirus, y eso espero, es que va a hacer que usted y yo busquemos más a Dios. Eso espero, esa es mi oración. Esa es la oración de esta iglesia, que usted busque más a Dios, que ahora sí se acerque a Dios, que ahora sí se entregue a Dios, que ahora sí reconozca sus pecados y se ponga a cuentas con Dios. Y que los cristianos, hermanos, estemos orando más. Y si esto dura más, estaremos orando más, ¿verdad? Y ¿sabe qué? Después ya va a ser un hábito muy bueno en nuestras vidas. Termino. Leí una ilustración sobre cómo Dios nos fortalece durante las pruebas. Una ilustración muy interesante. Comienza así. ¿Sabías que un águila sabe cuando se acerca una tormenta mucho antes de que comience? Un águila sabe cuando se acerca una tormenta mucho antes de que comience. El águila vuela a un lugar alto y espera la tormenta. Espera los vientos de la tormenta. Cuando comienza la tormenta y empiezan los vientos a golpear, abre sus alas de forma que el viento la eleve y la ponga por encima de la tormenta. Mientras que la tormenta está rugiendo, el águila se eleva sobre la tormenta. El águila no escapa de la tormenta, simplemente utiliza la tormenta para elevarse más alto. Se eleva con los vientos que traen la tormenta. Cuando las tormentas de la vida caen sobre nosotros, podemos elevarnos, hermanos, por encima de ellas, poniendo nuestras medios. Las tormentas, hermanos, no tienen que vencernos. Podemos permitir que el poder de Dios nos eleve
por encima de ellas. Dios nos permite sobrellevar los vientos de las tormentas. Y esas tormentas pueden traer enfermedad, fracasos, desilusión a nuestras vidas. Pero podemos utilizar la tormenta en lugar de salirnos de la tormenta. Porque Dios usa las tormentas para cruzar esas pruebas y para sacarnos y estar más arriba con Él. Termino con este pensamiento. Y quiero que lo recordemos. De la vida las que nos agobian, sino cómo las manejamos. Pide a Dios que esas alas te puedan elevar a estar cerca de Él, para poder correr en la tormenta, para poder caminar en la y a través de la tormenta. Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración. Damos gracias, Padre, por tu palabra y pedimos que tú bendigas cada corazón, que te busquemos todos, Señor, con un corazón sincero. Que si hay algún corazón ahí en su casa, que quizá en su celular, en su iPad, en su tablet, en su computadora encontró este mensaje, que seas tú el que obre en esos corazones, que seas tú quien trabaje, quien traiga la esperanza que tú nos has dado, y que puedan también, Padre, y podamos cada uno arrepentirnos de nuestras faltas, de nuestros pecados, y venir a ti con un corazón sincero. Te damos la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Bueno, terminamos nuestra reunión de esta mañana. Dios bendiga a todos los que nos han visto por Facebook. Reciban un abrazo, un saludo, ¿verdad? Un beso también, ¿verdad? Les extrañamos, pero esperamos en Dios que en el tiempo que Dios permita podamos volver a reunirnos. Dios les bendiga.